Alfonso López Chau en la última encuesta de Datum tiene 2.9%. Puede sonar discreto como básicamente casi todo el resto de candidatos, pero es interesante que él aparezca encabezando la intención de voto en el sur con 6.7. No es lo mismo que lo que te dice CPI o Ipsos, donde, por ejemplo, López Aliaga aparece primero en el sur. Muchos dirían que López Aliaga es una suerte de candidato limeño, en fin. Pero el hecho es que López Chau ya tenga ese porcentaje interesante en el sur, hace, digamos, provocadora la candidatura de López Chau, que además ha sido provocadora en los últimos días por otras razones. Alfonso López Chau, qué gusto reencontrarnos, gracias por estar con nosotros. Enrique, muchas gracias. Candidato de Ahora Nación, ya sí, oficializado. Hablemos primero de eso, hablemos primero de este feeling que parece ir despertándose en el sur por su candidatura. ¿Por qué cree que sería esto? Creo que básicamente por permitir el ingreso de los jóvenes en la protesta que hubo. Lo hice por una obligación moral y por convicción académica y por convicción de vida y de proyecto de país, y lo volvería a hacer cuantas veces sea. Uno se pregunta si la gente va a ir a la derecha o a la izquierda en las próximas elecciones. No sé si esas categorías importan mucho para usted. Los medios ya lo están clasificando como un candidato de izquierda. Yo creo que lo normal en todo el mundo va a ser ahora que la gente discute el programa. Y el programa, unos lo calificarán de derecha y otros de izquierda. Pero creo que ha primado en mí ser sincero y transparente. Eso ha primado. Siendo yo un hombre reconocido como de izquierda democrática, no me puedo cambiar la cara en una elección. Yo soy de izquierda democrática. Izquierda democrática significa que yo soy un socialdemócrata, y la izquierda democrática ha cogobernado con Alemania, con la señora Merkel, y está en Holanda, y está en Canadá, y en otros países. Esa es mi postura, y lo que me define entonces es la idea de un programa. Y ese programa básicamente se centra en un argumento, ¿no? No hemos culminado el proceso de formación de la nación peruana. Vamos a entrar al programa, que me parece absolutamente fundamental, pero para cerrar un poquito el aspecto coyuntural, quería preguntarle si se ha sentido terruqueado en los últimos días a raíz de la exhumación de este artículo publicado en Cambio en el año 1989, si no estoy mal, sobre su opinión de Víctor Polay. Usted lo calificó como un luchador social, un luchador político, y eso es lo que ha generado muchas críticas en varios sectores. Estoy de acuerdo con el término exhumación. Enrique, tú debes tener muchos amigos. ¿Qué culpa tienes tú que un amigo que estudió contigo en secundaria va por caminos que no van con tu dirección? Tú quisieras ayudar y convencerlo de tu postura, pero tú no eres responsable de lo que haces. Cuando tú opinas, dirás: qué pena, Manuel, yo lo conocí de esta manera, Cuando yo declaro, estaba eso en mi mente. Es importante, Enrique, yo sé que tú eres un periodista muy serio. 15 años, 65, hasta el 70, ¿no? Donde yo estoy en la JAP siguiendo las ideas de la Torre. Yo nunca he tenido carnet del Partido Aprista. Pero era japista. Y seguía las ideas. Y me encontraba y ahí encuentra a Polay. Y ahí lo encontré. También en la universidad. En la universidad del 70 al 75. Él me decía, por haberme salido del APRA, rábano traidor. O sea, comunista traidor. Yo nunca he estado en un partido comunista, no me he movido de la izquierda democrática. Ya estamos entonces en una fecha, y yo me voy a México. El 81. ¿Qué era Víctor Polay en ese momento? Un señor que yo conocí en la Me voy a México. Ahí me convenzo de unas ideas y regreso. 89. Yo pediría a los periodistas, es bien fácil, ¿qué otros artículos escribió Alfonso López Chau en esa época? Antes del 89 y después del 89. A ver. Ejército Nacional y Empresa. De acuerdo, esto es en la República, ¿no? En la República, a página entera. De acuerdo, o sea, no es un antimilitarista para empezar, digamos, ¿no? Por lo que puedo, ¿no?
Un ejército es nacional cuando se niega a ser el brazo armado de oligarquías o de decisiones foráneas, cuando afirma su autodeterminación, su soberanía y la del país cuyos intereses defiende. Hay así dos formas de incorporarse a los procesos de globalización mundial. Interesante que usted hablara de globalización en el año 90, sí. Una es afirmando a la nación para intervenir con personalidad, reforzando independencia y autodeterminación. La otra es sin nada, como Estado corcho sujeto a los vaivenes del mar de la globalización. Corresponde a las instituciones nacionales, empresas, sindicatos, partidos, ejército, etc., reforzar y alentar la dinámica de las primeras y desechar la pretensión de las segundas. Claro, un periodismo serio investigaría por qué dijo esto, ok, pero ¿qué escribió antes? El ayamariateísmo. Yo vengo de México con la idea del ayamariateísmo y me abren una serie de artículos. Ayamariateísmo 1, 2, 3, 4. Por eso es que Abismael me ataca. Y después, posteriormente, se puede... En la entrevista del siglo llamada. Claro. ¿Es el ataque directo a tu persona o a la...? Prácticamente a mi persona y a los artículos. Nadie escribió sobre el ayamariateísmo. Es el título de mis artículos. Y además me lo dice claramente. Para Guzmán, además, digamos, todo matiz, todo atisbo de debate era un revisionismo inaceptable. Pues, totalmente, ¿no? O sea, de acuerdo. Era un totalitario Guzmán como tal, ¿no? Claro. O sea, pero además, Enrique, posterior a esa fecha, y traigo una prueba, hay muchos otros artículos. Yo no me muevo en mi sitio. De acuerdo, pero es interesante, antes de otra vez entrar al programa, porque es interesante conocer el perfil ideológico del candidato. Usted me dice, ok, tiene estas ideas, hay esta suerte de inspiración japista, prista, que no llega a cristalizarse en una militancia activa, pero no abandona sus ideas, digamos, de izquierda democrática. Pero al mismo tiempo no militó en partidos de izquierda, ¿o sí? No. O sea, tampoco acompañó, por ejemplo, a Barrantes en el proceso de inicios de los 80. Estaba en México, de repente. Yo estaba en México. Yo acompaño a Barrantes cuando lo conozco en una visita que él hace a México. Yo digo, este es el Benito Juárez que Perú necesita, por su forma de hablar, por su estilo cadencioso. Y cuando yo vengo, lo visito y lo ayudo a conformar a los izquierdistas independientes de Izquierda Unida, en debate abierto y frontal con partidos como Patria Roja, como el PUN en ese entonces, un debate democrático, un debate de ideas. El PUM estaba de Canseco, ¿estaba? Sí, claro. Yo sostenía Unidad Nacional. Y ahí no me movía. Ahora, difícil sostener la unidad de la izquierda, ¿no? Claro. Ese lado ya habrá pasado. Pero... Lo que pasa es que yo sigo creyendo en Unidad Nacional. ¿Por qué? Porque la unidad supone la diversidad. No hay unidad sin diversidad. El prerequisito de la unidad es la diversidad, es la unidad de lo diverso. De acuerdo. Como una familia, ¿no? De acuerdo. Pero a veces en la izquierda no se entiende, ¿no? Ahora, es bien interesante, volviendo al artículo de Paul Lai, nos acompaña aquí Carlomagno Salcedo, que tenía una entrevista, lo escuché en RPP, le estaba tratando de explicar lo que fue en su momento. Es un combatente, Carlomagno Salcedo. Sí, lo que fue en su momento, y eso lo hemos visto siempre. Este año he tenido el privilegio de sumergirme en el archivo de Caretas, porque hemos sacado este proyecto 75, que ha sido desde que comenzó la revista hasta prácticamente la actualidad, y esta ha sido la última entrega. Y una de las tantas cosas que a uno le sorprende en la revisión histórica es pues esta suerte de indefinición que tuvo la izquierda frente al terrorismo, ¿no? Pasó con Sendero, y efectivamente cuando aparece el MRTA en un momento se les calificaba como Robin Hoods. Claro, frente a la barbarie de Sendero, el primer MRTA era muy distinto, incluso al MRTA posterior, ¿no? De los secuestros, de las cárceles del pueblo. Entonces, lo que se le está diciendo a usted en este artículo, efectivamente, yo entiendo la discusión esta de época, ¿no? Entiendo la discusión de época, entiendo que hubo un error craso de la izquierda, de parte de esta izquierda democrática, que no supo reconocer lo que Sendero era desde un principio. Pero lo que se le dice es, oiga, López Chau, para el 89 ya se sabía, el carácter terrorista del MRTA. ¿Ya se sabía? ¿Usted no lo consideraba tanto? ¿En qué momento se emite esa opinión? Que me parece importante contextualizarla, ¿no? Sí, y hemos escrito un deslinde en la República antes de ayer. Un deslinde necesario, donde aquí lo que importa es, a mi juicio, por supuesto, lo siguiente, ¿no? No lo volvería a escribir, primera idea fuerza. Desde ese entonces decía que no comparto el programa, ni el camino, ni el método. Si uno dice ni programa, ni camino, ni método, ahí está todos los que hacemos política, ¿no?
no se puede excluir nada. Lo que pasa es que, si es cierto, los periodistas independientes notan como una pequeña concesión, ¿no? Pero si uno se pone riguroso, oye, ya lo dijo, ni programa, ni camino, ni método, está haciendo una concesión amable, ¿no es cierto? Nada más. Entonces, yo decido aclarar las cosas y digo, condeno todos los actos terroristas, antes, durante y después a ese año mencionado. Usted diría que no es fácil, ¿no? No, pero además diría que hay un tema personal, ¿no? El hecho que usted haya conocido a Pola y que ella de alguna manera vivía la vuelta de mi casa, aula, hay una cercanía inevitable, humana. Que claro, puede haber yo quisiera haber tenido la capacidad para decir, oye, no vayas por ese camino, vas a fregar esto. Pero en ese momento él estaba, si no me equivoco, preso, ¿no? Después sale. Me parece que acaba de caer preso, creo. Después sale, después se fuga, ¿no es cierto? Sí. Y ya se conocen las circunstancias en las que se fuga. Merece un prólogo de Villanueva a su libro. Villanueva del Campo le dice guerrillero, ¿no es cierto? Y igualmente Javier Vallarrestra. Pero López Chávez es el foco. ¿Por qué? Porque soy candidato a la presidencia. Bueno, Tilia Polay, si no hubiera sido candidato. No, además, no, Tilia Polay, la madre, también fue una dirigente de Prisa. Su papá, Enrique, su papá es un histórico de la Guardia Dorada, ¿no? Vecino de la familia. ¿Y usted es antiaprista? Antiaprista, yo nunca he sido anti nada. O sea, digo, yo nunca he sido ni antiaprista ni anticomunista. He criticado al APRA por devenir a veces en algunos dirigentes en anticomunista, ¿no? Y yo creo que en los escritos de Ayala-Torre hay suficientes circunstancias para saber que eso no es así. Y el primero de ellos es que Mariátegui escribe en 7 ensayos diciendo coincido con Ayala-Torre. En 7 ensayos, la obra más importante. Es el interesante. López Chávez, la incoherencia plasmada en su lista de candidatos a diputados y senadores. ¿Cómo conciliar a Colchado con Indira? Ahorita me responde, yo le estoy lanzando nomás, ¿no? Pero no, ya le respondieron. No, dice otro, no, el señor Juan Ramírez es el que formuló esta pregunta y ya le respondieron. Luis Constantino Guarog le responde, no es incoherencia, es unidad a pesar de las distinciones. Ajá. En fin, ahí hay otro que dice, este sujeto es prosenderista, admira el proceso revolucionario de Venezuela y Cuba, así lo dijo hace un tiempo, usted admira el proceso revolucionario de Venezuela y Cuba. Acá, con eso terminamos el paréntesis de la interacción, porque si no vamos a parar con la interacción, pero admira los procesos de Venezuela y Cuba. Yo siempre he criticado, el partido ha criticado el proceso de Venezuela, por mi formación en economía política, discrepado de lo que ocurre en Venezuela y las posturas que asumía Evo Morales, por decir algunas cosas. Pero no quiero que se me escapen las preguntas. La más importante de ellas es incoherencia, porque está en mi lista los coroneles Colchado e Indira Wilker. Por favor, si en estos momentos hay un sismo, se está cayendo el techo, yo voy a preguntar si usted es del Boys o de la Alianza o de la U, o si usted fue lo que ahí hubiera querido. Nos unimos para contener y salvarnos todos, ¿no es cierto? Cuando estaban en la Segunda Guerra Mundial, los ejércitos enfrentados en Navidad se calmaron y celebraron la Navidad juntos para rescatar la empatía natural en el ser humano. Yo he planteado, y lo digo en tu programa, Enrique, y lo sigo planteando, quiero construir un gobierno de unidad nacional, la unidad de lo diverso. Por ejemplo, hay muchos, en el partido hay muchos que no son de la izquierda. Yo soy de Izquierda Democrática, pero Jaime Delgado no es de izquierda. El partido, por lo tanto, tiene esas... y lo defiende. ¿Por qué nos unimos? Por un programa para luchar contra la corrupción, contra la delincuencia, contra quienes han capturado el poder del Estado, contra quienes han anulado la división de poderes. De repente la mayoría de división de poderes, yo tengo hambre, yo quiero agua. Claro. ¿Qué me van a hablar de división de poderes? Por eso a veces me excedo en explicaciones, porque estoy pensando en lo estratégico y me quieren llevarlo a puntualito. Y a mí me irrita lo puntualito, ¿no? Porque puntualito, yo sé que eso no es la respuesta, ¿no? Entonces, gobierno de unidad nacional, por ejemplo, técnicamente, llamo a la unidad nacional para desarrollar en el Perú el hidrógeno verde, que lo hice en la UNI. Eso no tiene ideología. Llamo a la unidad nacional para poner 500 postas médicas en todo el país. Llamo a la unidad nacional para resolver el problema
del transporte, el problema de la educación. Digo, el problema se soluciona con la mirada territorial, construyendo ciudades hermosas que sirvan al pueblo. Llamo a la unidad nacional, ¿no es cierto?, para aumentar la producción y la productividad del país. Llamo a la unidad nacional para preservar lo bueno que tenemos. Por ejemplo, el Banco Central de Reserva del Perú. No cambiaría Velarde. Esa es una de las preguntas ácidas de este momento, ¿no? O sea, así como hay que preguntarle a la izquierda qué cosa piensa Venezuela, hay que preguntarle también si cambiaría Julio Velarde. Se ha vuelto casi más importante que Maduro caiga. Yo estoy de acuerdo. Julio Velarde... Se supone que se va a ir porque ya lleva 20 años, pero digamos... Ojalá que no tenga yo la mala suerte de que se vaya. Ojalá que tenga la buena suerte de que se quede cuando tengamos que gobernar. Porque lo conozco, porque hemos compartido el directorio, porque es el que más sabe. Yo he sido director del Banco Central de Reserva, y Enrique... Y usted no era una voz, digamos, heterodoxa dentro del Banco Por Central de supuesto, Reserva. es más, Julio sabe y los que están ahí saben. El gran debate, el gran objetivo del banco, ¿cuál es? El gran objetivo, el único, estabilidad monetaria y controlar la inflación. Hubo un momento en que teníamos una inflación de 6-7% y un ministro quería subir la tasa de interés. Me opuse y dije que se baje. Nunca lo hablé, por formas, ¿no? Porque esas cosas se dicen pasados 10 años. Pero ya lo voy a publicar. Y publiqué un ensayo que se llamaba Directo al corazón de ese ministro. Y le dije, la mejor forma de estabilizar es invertir e invertir más. De acuerdo. Y había que probarlo, ¿no? ¿Cómo se relaciona eso con la inflación? Porque invertir, cualquiera lo dice. Demostrar que es invertir más ayuda a controlar la inflación es un poquito difícil, ¿no? De acuerdo. Hay un montón de comentarios que yo voy a ir procesando en un momento. Yo lo que quería, siguiendo la línea... Sí, no, hay muchos a favor y hay otros darditos también, pero bueno, de ahí vamos a ir comunista, infiltrado, no sé qué cosa. A lo exactito como está. No, hay dos que me parecen importantes que responda. Una que dice si está llevando a la sobrina de Dina Boluarte en la lista, y otra dice debe ser uno que se ha enojado, dice que ahora en el partido manda a su hijo y su zen, ¿dónde está? En fin, no quiero desviarme tanto, pero ahorita regresamos a eso. Usted ha hablado mucho de industrialización, y entonces industrialización a veces sonaba un tantito obsoleto para el modelo económico que el Perú, ¿no?, tomó por el lado tanto primario exportador, minerales, por supuesto que el Perú es un país minero, pero también la agroexportación. Pero la industrialización un poquito como que se ha vuelto de moda otra vez en el glosario a partir de las políticas de Donald Trump, que quiere reindustrializar su propio país, que es la primera potencia del mundo, etcétera, ¿no? Eso me hace mucha gracia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la industrialización que usted propone? Eso me ¿no? hace ¿O sea, la industrialización setentera de la vieja Sociedad Nacional de Industrias, o es otro modelo basado en otro tipo de qué nos habla cuando nos habla de industrialización hoy en el 2026? Primero que es muy lamentable que tenga que ser Donald Trump el que le diga, cuando exportamos e importamos, no se trata solo de economía, se trata de geopolítica. Él ya lo demostró. Creo que se equivoca, porque poner aranceles es declararse inepto para competir. Poner aranceles, como lo está poniendo Donald Trump, es declararse inepto para competir. Es pichicatear la libre competencia. Ahora regresamos a la esencia de la pregunta. Me vas a permitir esta introducción un poquito pesada. El Producto Interno Bruto es igual al consumo, más la inversión, más el gasto del gobierno, ¿no? Más las exportaciones y menos las importaciones. Si hacemos una transformación de esas variables, se convierten exportaciones menos importaciones es igual a ahorro menos inversión. Con lo cual ya tengo el esquema sobre el que quiero hablar para contestar la pregunta. Quiere decir que mi ahorro y mi inversión está relacionado con lo que pasa en el comercio exterior cuando exporto y cuando importo. Y cuando exporto y cuando importo está relacionado con mi ahorro e inversión. Ahora viene el modelo. ¿Cómo se define el modelo? Yo me he pasado muchos años estudiando eso y voy a decirlo aquí, en Caretas. Dime dónde quieres ahorrar e invertir. ¿En Lima o en provincias o un poquito para cada uno? ¿En dónde? Dime en qué quieres ahorrar e invertir prioritariamente. Tu respuesta me lleva al modelo.
La forma en que contestes en dónde y en qué, ese es el modelo. Y ese parte es un papel del Estado también. O sea, formular esa pregunta y de alguna manera claro. orientar. Y entonces me llevaron a un debate en la sala Grau para discutir el tema de una propuesta de la Sociedad Nacional de Industrias, no del partido. Estaba la Sociedad Nacional de Industrias y estaba el actual presidente. Me dan la palabra. Y digo exactamente lo que has dicho, Enrique. Esto suena medio obsoleto, porque los así llamados grupos de derecha, yo prefiero decir, para no adjetivar, los que creen en la teoría económica neoclásica, el pueblo no va a saber qué cosa es neoclásica, ¿no? Pero bueno, y ahí hice las comparaciones. Dicen, la mejor política industrial es la que no existe. Eso es que lo resuelve el mercado. Yo le contesto, ya se acabó. Estábamos en la sala Grau. La Armada de Grau ya dijo el camino. Solo sigamos el camino de la Armada. ¿Y qué están haciendo? La industria naval. Están construyendo submarinos. Y Enrique, tú y yo sabemos que esa investigación, que esa industria, cuando se hace la cocina del submarino, cuando se hace el aire acondicionado del submarino, es industria, pues. Ahí está el camino ya. Se acabó la discusión. Si no, yo diría, sean coherentes. Así como tratan a López Chao, por decir eso, digan a la Marina que está equivocado y que ha violado la ley y que eso no se puede hacer porque la mejor política industrial es la que no existe. El Estado está equivocado, hay que sancionar a todos los que han impulsado ahí. No, yo creo que yo creo que la Sociedad Nacional de Industrias estaría muy de acuerdo. Cuando digo obsoleto, no digo que sea necesariamente obsoleto, digo que a veces puede sonar, cuando uno lo deja así nomás, suena un poquito cepalino, sí, ¿no? Sí. O sea, puede sonar un poquito cepalino, entonces hay que actualizar yo entiendo, Enrique, yo entiendo, Enrique, pero le estoy contestando a ese sector duro, ¿no? ¿Y dónde está ese sector duro? ¿Son los mineros, son los agroexportadores, son los que les va bien con el modelo exportador tal como está? Yo creo que ese sector tiene cada vez menos adeptos, algunos están en el Congreso, ¿no? Se conocen los grupos políticos a los que pertenecen, pero ya no tiene sustento en el mundo nadie hace eso, se acabó. A ver, por ejemplo, ¿quién sabe? Me voy a poner un poquito académico, ¿ya? ¿Quién inventa eso? Williamson, que junta a todos los ministros, por eso se llama el Consenso de Washington, y sacan un decálogo. Y en ese decálogo se dice privatización, desregulación, y que todo lo decía el mercado. ¿Ya? Empieza por el Estado. En mi techo digo, te has equivocado. No es el Estado. La coherencia es la cuenta corriente de la balanza de pago, exportación menos importaciones. Mira eso, todo lo que haga sostenible en el largo plazo esta relación que he hecho con exportación, importación y ahorro e inversión, todo lo que lo haga sostenible, ese es el modelo. De acuerdo. Eso no es cepalino. No, de acuerdo. Pero, por ejemplo, el Estado peruano tiene el peso más o menos del 20% del PBI, ¿ya? Eso no es grandazo a la hora, si es que ves, digamos, en números, pero es un Estado ineficiente. Es un Estado cada vez más ineficiente. Es un Estado que ha probablemente triplicado. En el caso de la seguridad ciudadana, veíamos en 10 años prácticamente cuadruplicado su presupuesto. Y no tenemos una mejor seguridad ciudadana. Que yo sepa, no tenemos una mejor salud pública. Que yo sepa, en realidad la educación, a los maestros se les está pagando mejor, pero habría que ver si los planteamientos de la reforma magisterial que emprendió Saavedra en su momento siguen, no parece ser. Entonces, hay un discurso en el cual el Estado tiene que ser importante, el Estado tiene que cumplir un papel, pero otra cosa muy diferente es la gestión. Y una cosa es con guitarra y otra es con cajón. O sea, ahí el desafío es mayúsculo. Y tienes un Estado ahora con sindicatos muy poderosos, con cada vez, digamos, menos margen para despedir gente, con burócratas que se han quintuplicado en los últimos 20 años, han pasado de 200.000 a prácticamente 1 millón. ¿Cómo se hace con eso? Yo entiendo perfectamente lo que usted me está planteando, pero ya llevar esto a un milagro de gestión es otra cosa, ¿no? A ver, yo he hecho varias cosas que aparentemente no se han hecho antes. Por ejemplo, fui el único izquierdista que se enfrentó políticamente a Abimael Guzmán. Lo nombro por su nombre. Le digo, tu propuesta es un malabar hueco en el aire. Le digo, inútil. Le digo, ¿cómo puedes hablar de un partido que es operativo, pero cuál es tu idea de Estado?
La concepción manda al instrumento. En una empresa, tú tienes una concepción y luego los gerentes se ejecutan. Si los gerentes se ejecutan sin concepción, es un tiro al aire, ¿no? Igual pasa con los partidos políticos. Esa es la primera diferencia, ¿no? Y lo he hecho frontalmente. Y la segunda cuestión, como el problema es nacional, la izquierda no entendió, muchos grupos no entienden, no comprendieron que primero la tarea, segundo el cómo y tercero con quién. Primero la tarea. ¿Cómo vas a resolver el cómo? ¿Cómo de qué? De lo que tú mismo defines que es tu tarea, pues. Entonces, ¿cuál es la tarea? La tarea, me pregunto, ¿es socialista? Respuesta, no. ¿Cuál es la tarea? La de una revolución capitalista, emprendedora, que el Perú no ha tenido y ha fracasado. Esa es la primera. Entonces, la tarea principal es la construcción de la nación peruana. Yo puedo hacer, Enrique, política económica, ¿no? Política fiscal, política monetaria, sube la baja de la tasa de interés, altera el tipo de cambio, te puedes mover, pero no cambia la sustancia. Y entonces el problema es la sustancia. En esa gestión tenemos un problema, lo acabo de decir en otro momento, el tema central de la corrupción, ¿ya? Que es muy sentido, voy a ir con la corrupción. Es absolutamente fundamental. Claro. Entonces, 2 o 3 medidas. La primera la practiqué en la uni y me faltó tiempo. Si tú puedes, en cada oficina, entró un expediente, la pregunta, que se vea el expediente. Tú eres el rector o el presidente. Señor, este expediente ha entrado hace 5 días y ya lo resolvió. Qué bien, lo felicito. ¿Y por qué este se demoró 60 días? O 3 años. Una auditoría administrativa que existe, tiene que resolverlo. Al primero lo resolvió usted porque es su amigo, y al tercero no lo resuelve porque es su enemigo. ¿No? Si eso hay en todas las oficinas, y lo vamos a hacer, eso disminuye la corrupción, ¿no es cierto? Siguiente, cuando usted hace alianzas público-privadas, usted está evitando que el Estado intervenga, que ejecute obras. En la UNI se quería que el Estado, a través de las oficinas de la UNI, ejecute las obras. Oye, no, competencia, ¿no? Licita. Pero si además tienes alianza público-privada, masivo en el Perú. Y tercero, Enrique, necesitas confianza, ¿no? Confianza. Si tú tienes la confianza del pueblo, si el pueblo confía en ti, eso pesa para que te comprometas, ¿no? Porque tú ves la confianza en los ojos de la gente. Tú puedes hacer muchas cosas, pero tú puedes ser un técnico perfecto, pero no tienes la confianza. Y ese es el problema. Nosotros, ¿cómo? Por favor, Enrique, mira lo que voy a decir, ayúdame a entender esto. ¿Cómo el rector planificó que iban a venir las protestas? Planificó que iban a entrar a la UNI. Planificó que iban a entrar y tenía que aprobarse en consejo universitario. Ese día hubo consejo universitario. Yo lo planifiqué. Planifiqué que me llevaran a los canales de televisión. Y planifiqué que me dieran la oportunidad de decir, sí es política, y lo volvería a hacer. La política es cultura y la cultura es política de espíritu. No se puede planificar eso. Muy bien. Es una vida. Tengo un par más. Podríamos hablar muchísimo más porque se ha juntado un candidato que teoriza y un periodista que hace preguntas muy largas. Y eso es complicado. Las protestas, esto que fue una especie también de su debut en la vida pública, digamos reciente. Hay quienes lo acercan entonces a Pedro Castillo, porque hay quienes consideran que buena parte de estas protestas, más allá del saldo trágico y horrible que terminó, eran protestas en apoyo a Pedro Castillo. Esa es una narrativa absurda, poco humana y muy pequeña. Porque si fuera cierto, que lo demuestren, pues, pongan a uno de la UNI que tenga una denuncia por terruco. Ninguno. Le he dicho a un periodista, entrar a la UNI es difícil. Pertenecer al tercio estudiantil es más difícil. Egresar es difícil. Algunos egresados están conmigo, están con Ahora Nación. Esa respuesta es concreta. ¿Cómo puedes comparar eso con el señor Castillo? De acuerdo. ¿No? Y lo último, parece ser que el mundo, y en particular la región, están en una ola de derecha. Kast es la última expresión de esto. En fin, estamos viendo lo de Trump, estamos viendo lo de Milei, estamos viendo opciones más matizadas como la de Bolivia.
se habla mucho pues de que el fracaso de la izquierda ha generado, reciente me refiero, ha generado este contragolpe de derecha. ¿Cómo ir contra ese cauce, contra ese rumbo? Yo creo que no por el lado ideológico, ¿no? Yo creo que hay que disminuir el lado ideológico. El lado ideológico debe entrar cuando uno piensa el mundo, ¿no? Por ejemplo, uno rastrea, dice, la izquierda privilegió la justicia pretendiendo que en el mediano o largo plazo se resolviera el problema de la libertad. La derecha privilegió la libertad para pensar que en el largo plazo iba a encontrar la justicia. ¿Lo han resuelto? ¿Se ha resuelto? En el mundo no ha sido resuelto. Sigue vigente el problema de la justicia y la libertad. La potencia que lo resuelva pasará a la gloria. Pero para que una potencia hegemónica lo resuelva va a ser bien difícil, ¿no? Ese tema geopolítico no está en la agenda de la campaña electoral. No es un problema de macroeconomía, de política económica, es un problema geopolítico. Y el Perú tiene intereses nacionales. ¿Por qué no sacan que publiqué una conferencia de Grau en la Casa Grau, cuando no había debate, promovida para discutir el pensamiento de Grau que unía a los peruanos? Entonces, esa es la actitud. Y son figuras históricas, referenciales pero para el país. Pero para este debate de América Latina, para este debate de América Latina, el programa. Por ejemplo, ¿qué programa llevaría, si Dios nos premia, ¿no es cierto?, con el honor de representar al Perú? ¿Dónde está la empresa latinoamericana? Una empresa latinoamericana de capitales latinoamericanos que compita con las mejores del mundo. ¿Dónde está la universidad latinoamericana que compita con las mejores del mundo? Si nos unimos, se puede hacer. De acuerdo. Muchas gracias, Alfonso López Chao. Por favor. ¿Va a lanzar la campaña dónde? ¿Cuándo? A ver, qué bueno, te voy a agradecer. La vamos a lanzar en Puno, en la quincena de Puno, pero aprovecho para decir nuestro eslogan, ¿no es cierto? Y nuestro eslogan es: no somos uno, no somos dos. Marca los casquitos, pasa la voz, empezando por usted.